Hola, buen día, estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por presentarme y por estar acá hoy presentes, quienes nos están viendo, escuchando. Bueno, sabemos que la motivación es un componente clave para el aprendizaje. Estaríamos todos de acuerdo con eso. Y sabemos que la escuela y la universidad también, con demasiada frecuencia, se asocian a espacios desmotivantes. Más aún, la palabra entretenida, que ven en el título de este webinar, es una de mis favoritas desde que vivo acá en Chile. Les aseguro que en Chile se usa mucho más que en Argentina, mi país natal, y que además la he hecho mía, me encanta, me entretiene. Pero debo decir algo más. La motivación ha sido un desafío todavía mayor en estos últimos 2 años, año y medio, terribles. La motivación se ha puesto muy peluda en estos 2 años. Peluda, aclaro, es otra palabra que aprendí al llegar a Chile. Las fotos que ven de fondo son las aulas reales de este 2020 y este 2021. Esas fotos no las descargué de internet. Esas fotos me las enviaron las propias familias que estudiaron allí. La primera foto es de un ciber y cerrajería de Peñalolén, en la región metropolitana. La estudiante no tenía internet en su casa e iba al ciber con su mamá todas las tardes. La compañía de internet, las compañías de internet en ese momento no instalaban el servicio en su barrio vulnerado, considerado zona roja. La segunda foto a la derecha es de una cocina-aula, podríamos decir, cerca de Temuco. El estudiante vivía con sus abuelos y no tenía computador. Su abuela, de hecho, no sabía leer ni escribir, aunque sabía muchas otras cosas que fueron muy valiosas en su educación. Y su abuelo no entendía lo que los docentes explicaban en la escuela, aunque apoyó a su nieto con afecto cada minuto. Estos no son casos extremos. Estos no son casos para hacer una teletón o hacer una completada. Estos son los desafíos cotidianos de nuestros países en contexto de pandemia, países que además tienen muchos años de historias de inequidad. Está difícil entonces hablar de clases entretenidas en esta situación. Entrevisté a estas y otras familias cuando comenzó la pandemia, y sus historias de dignidad y de lucha se publicaron en CIPER. Todavía no sabíamos mucho qué estaba pasando ni qué había que hacer. Personalmente, yo quería entender qué estaba pasando en Chile con historias de distintas regiones. Quería contar estas historias, todavía sin saber muy bien qué podíamos hacer como docentes. Pueden descargar, si gustan, el artículo con el código QR que ven en pantalla, o también simplemente googleando Escuela en la Casa. En la foto que pueden ver ahora aparece otra de esas historias que recogí en abril del año pasado. En este caso de un estudiante de la escuela Caupolicán de Purén, en el sur de Chile. Está estudiando Mapuzugún por WhatsApp. Él y su familia estaban felices de aparecer en un diario de la capital, y por eso se ve su rostro. Su maestra Cecilia me contó que los audios que enviaban a los estudiantes se escuchaba a las familias de fondo, haciendo sugerencias. Esto es nuevo porque Cecilia siempre había tenido que lidiar con la resistencia de las familias a la educación intercultural bilingüe. Con las clases por WhatsApp, la resistencia se transformó en aceptación y participación. Es una cosa mágica, me dijo por teléfono Cecilia en esas primeras semanas de cuarentena. Como ven, las historias son complejas y son diversas. La pandemia es compleja y diversa. Hay oportunidades también en el desastre. ¿Qué desafíos específicamente pedagógicos había en estas historias? ¿Qué aparece en estas historias que podamos usar para nuestras clases virtuales? Unos meses después de aparecida esa nota en CIPER, nos juntamos colegas de universidades de todo Chile, de todas las áreas, junto con docentes destacados de escuelas con todos los perfiles y de todos los niveles educativos, y armamos mesas urgentes de trabajo. Nos basamos en los contenidos curriculares priorizados por el Ministerio de Educación, el Mineduc, y construimos rutas de aprendizaje concretas, tomando en cuenta diferentes situaciones de conectividad, tal como habíamos levantado en las historias anteriores. En ese momento publicamos el libro en tiempo récord, la verdad, el libro que ven en pantalla, titulado, un título bellísimo, no sé a quién se le ocurrió el título, me gusta mucho, Didácticas para la Proximidad. Este libro, por supuesto, también
lo pueden descargar con el código QR que aparece en pantalla o googlear el título. Es un libro que está a disposición de la comunidad de manera gratuita. Mi especialidad es la lectura y la escritura, así que colaboré en ese libro con los capítulos de lenguaje. Unos meses después, junté investigadores y docentes de lenguaje de distintos países. Algunos de ellos habían escrito ese libro, Didácticas para la Proximidad. Otros habían estado poniendo en marcha dispositivos potentes en Argentina y Colombia, por ejemplo. Seguramente muchos de los que nos están viendo conozcan a Delia Lerner, ¿no? Una figura muy destacada a nivel internacional de lectura y escritura, que ahí ven en la foto, en su pantalla, desde su casa. Publicamos un artículo y ofrecimos un webinar. Ambos los pueden descargar o ver a través de los códigos QR o googleando un poco. Esos artículos y ese webinar son sobre enseñanza de lectura y escritura online en pandemia. Creo que estos materiales, que recorrí rápidamente, son especialmente útiles para nuestras clases online. Fueron elaborados de forma colaborativa entre muchas personas de muchos lugares, y creo que ahí van a encontrar muchos más tips, digamos, de los que yo puedo ofrecerles en unos pocos minutos. Pero, de todas formas, voy a dar un tip concreto. Voy a poner el foco en algo fundamental para todas las áreas disciplinares y para todos los niveles educativos, pero especialmente para los últimos años de básica, diría, para toda la educación media y para la universidad. Algo que siempre fue importante, quiero destacar esto, es algo que siempre fue importante, pero que en pandemia y a distancia resultó más importante que nunca. Algo que las y los estudiantes y apoderados reclamaron y que las y los docentes tuvimos que repensar y profundizar. Algo que es clave para que las clases sean motivantes, para que las clases sean entretenidas, pero también para que los aprendizajes sean más significativos y además los acuerdos en el aula sean más transparentes, más justos y más inclusivos. Voy a referirme a las tareas de escritura que solicitamos en aula. En todas las áreas se escribe, esto podemos acordarlo. La escritura es una tecnología que favorece el aprendizaje, es epistémica, que además vehiculiza la comunicación, es retórica, que sirve para demostrar y acreditar lo que sabemos, lo que aprendimos, lo que estudiamos, es decir, tiene un rol habilitante, que permite inventar mundos, crear, expresar ideas, perspectivas, permite expresar lo que sentimos, permite expresar nuestras identidades, y que también permite criticar y modificar, en cierta medida, cambiar la realidad. Esas son las 5 funciones de la escritura en contexto educativo, como los 5 dedos de una mano. También en el código QR en pantalla pueden descargar un artículo sobre estos atributos de la escritura en contexto escolar. Pero, lamentablemente, las y los estudiantes escriben poco en la escuela, o escriben tareas de escritura poco desafiantes, o escriben géneros discursivos repetitivos e imprecisos como el ensayo, 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 ensayo. Les cuento que nadie sabe todavía qué es un ensayo. No van a encontrar ninguna definición en ningún lugar seria que describa qué es un ensayo, porque es muchas cosas. O escriben escritos que dialogan poco con otros modos de significar, como videos, como pósters, como podcasts, como instructivos en YouTube. O escriben tareas que tienen como destinatarios a los propios docentes o a sus propios compañeros. Estas tareas muchas veces no reciben feedback, o ese feedback es siempre del docente al estudiante, o quedamos agotados como profes porque se nos va la vida corrigiendo, como todos saben. Y muchas veces ese feedback se queda en niveles de la escritura más bien superficiales. En el código QR nuevamente pueden descargar un artículo que publicamos en México sobre escritura en escuelas chilenas, y una propuesta que impulsamos con la editorial Santillana para abordar algunos de estos problemas, algunos de estos desafíos. Necesitamos entonces repensar las tareas de escritura, para que propongan textos y situaciones comunicativas desafiantes, originales, distintas. Es decir, necesitamos incluir un género discursivo, lo que ven en pantalla a la izquierda. Además, necesitamos instrucciones explícitas de qué pasos hay que seguir y en qué orden para llegar a ese producto que nosotros como profes esperamos. Es decir, necesitamos incluir un instructivo. Y además, con criterios verificables respecto de qué esperamos y cómo vamos a evaluar esos productos.
pero además fomentando que las y los estudiantes se autoevalúen y coevalúen, que coevalúen al compañero de banco, a otro compañero del curso. Porque sabemos que estas son competencias de escritores maduros, la capacidad de autoevaluarse o evaluar a otros y dar feedback. Son competencias que debemos fomentar en aula. Y sabemos además, esto puede ser un poco más egoísta, pero sabemos que eso reduce nuestra corrección y por tanto mejora nuestra calidad de vida como profes. Es decir, necesitamos una pauta de cotejo. Veámoslo en mayor detalle. Un género discursivo, que es una clase de texto, debe tener al menos una denominación, un nombre. Cuanto más atractivo, mejor. Descartemos ensayo por ahora, inventemos otros nombres. Tenemos la capacidad de inventar lo que queramos. Un objetivo sociocomunicativo, un propósito. Cuanto más específico, mejor. Una audiencia, y una audiencia que sea también explícita. Evitemos que esa audiencia sea el docente o el compañero de banco. Además, un género discursivo tiene que tener ciertos rasgos lingüísticos o discursivos característicos y fundamentales. Les aseguro que en el diseño del género se juega buena parte de la motivación. Les dejo acá también un código QR, un artículo donde explico en detalle qué es un género discursivo y cómo usarlo en aula. Si volvemos al libro del principio, Didácticas para la Proximidad, ahí recomendamos varios géneros discursivos. Entre ellos, uno que me parece particularmente interesante, que es el género podcast. Ahí están viendo en pantalla una captura de ese libro. Este, de hecho, es un género multimodal, es un género sonoro, pero con base escrita. Hay operaciones de escritura previas, por ejemplo, elaborar un guión. Debemos entonces, si pedimos un podcast en clase, describir el género, activar conocimientos y experiencias previas de estudiantes y examinar y deconstruir ejemplares. No podemos operar en el vacío. Este tipo de instrucciones se ven en pantalla. Ahí ven el nombre, un podcast, es un género digital. Ahí comenzamos a discutir sobre rasgos lingüísticos, semióticos. Estoy leyendo lo que está destacado, que se distribuye por internet. Ahí empezamos a conversar con los estudiantes sobre la audiencia, mediante el cual las personas graban mensajes en el formato de un programa de radio. Ahí está el propósito, y nuevamente los recursos semióticos. Ponemos ejemplos en el recurso 1, ahí damos un ejemplo concreto para analizar, para ver qué es lo típico en un podcast en este caso. Existen muchos podcasts de temas muy diversos, grabados por jóvenes y adolescentes, más datos de la situación comunicativa y de los contenidos típicos del género. Y luego algunas preguntas: ¿conoces un podcast? ¿Has realizado alguna vez un podcast? ¿Has escuchado podcast? Estas preguntas lo que hacen es fomentar la activación de conocimientos previos. Pero, como decía antes, con la descripción del género no alcanza, porque la descripción lo que hace es remite al producto final. ¿Cómo llego hasta ahí? Eso puede ser bastante intimidante, ¿no? Ver un producto ya elaborado. Como parte de la motivación, como parte del compromiso con las aulas diversas, pero también como parte de los desafíos en la educación a distancia, es muy importante ofrecer instructivos. Los instructivos son pasos determinados y ordenados para llegar a ese producto, como en este ejemplo que ven en pantalla de un instructivo también para ese podcast, que va mostrando el paso a paso posible, podríamos decir la cocina para elaborar el podcast. Todo esto, como decía, lo pueden leer en el libro Didácticas para la Proximidad. Además, en el código QR que pueden ver ahora en pantalla, ahí pueden descargar un artículo que publiqué el año pasado con Flaxo para docentes que quieren incorporar este tipo de herramientas. Pero vamos a ver el instructivo. Primero, tema del podcast. En relación con el tema del podcast, se sugiere que el profesor proporcione algunos temas y que el estudiante escoja el que más le agrade. Se sugiere además que en lo posible dichos temas estén brevemente descritos. Segundo, algunas preguntas para motivar los recursos a utilizar. Podrían ser: ¿qué recursos sonoros, además de tu voz, podrías grabar? Por ejemplo, música, aplausos, maullidos de tu gato, risa de tu hermano, de tu hermana, sonido de bombo, etc. Invitar a que el estudiante piense y escriba los que sean necesarios para su podcast. 3, contenido. ¿De qué se trata el artefacto? ¿Va a ser sobre textos, sobre videojuegos, sobre canciones, sobre series? Escribe una pequeña descripción de lo que le vas a contar a tus oyentes. Acá aparece el componente escrito como parte de la preparación, la planificación de un producto multimodal. 4, interpretación.
En esta parte el profesor puede invitar a interpretar el sentido del artefacto de sus estudiantes. Algunas preguntas que pueden incorporar son las siguientes. ¿Qué crees que intenta transmitir esta canción o poema? ¿Cuál crees que es el problema que aborda esta serie y sus personajes? ¿Cuál es la motivación detrás de este videojuego? ¿A qué apela para que nos den ganas de jugar? Quinto paso, opinión. En este punto el profesor puede preguntar, ¿por qué te gusta? ¿Por qué quisiste compartir este artefacto? Y 6, cierre. El profesor invita a planificar un cierre. Por ejemplo, piensa cómo vas a terminar tu mini podcast y despedirte de los oyentes. Este instructivo se parece mucho a lo que seguramente Daniel y yo también hicimos al elaborar nuestros PowerPoint. Y como ven, también son instrucciones que se pueden vehiculizar de manera oral, si es que tenemos la suerte de poder hacer una clase por Zoom, que no es lo que sucede en muchos casos, o puede ir de manera escrita y de manera offline, en esas clases por WhatsApp de un estudiante rural que veíamos hace un rato. Tenemos entonces un género y tenemos un instructivo para elaborarlo, pero nos falta explicitar cómo lo vamos a evaluar. Y más todavía, ofrecer una herramienta que favorezca lo que se llama evaluación para el aprendizaje. Olvídense de las rúbricas. Las rúbricas tienen muy buena prensa en Chile. Olvídense por un rato de las rúbricas. Necesitamos un instrumento más sencillo, con menos campos, más fácil de verificar, técnicamente menos sofisticado. La rúbrica, hacer una buena rúbrica es muy difícil. Que pueda tener un uso práctico en el aula o en la casa, con los padres, con los tutores, con los abuelos. La pauta de cotejo, como ven en pantalla, con sus preguntas de sí o no, funciona muy bien para este propósito. En este caso el ejemplo es la pauta del podcast del que veníamos hablando como ejemplo. También les comparto un código QR con una publicación reciente, se publicó hace pocos meses, en donde demostramos que las pautas de cotejo usadas para la autoevaluación mejoran la calidad de los escritos. Y sobre todo, esto les va a interesar, elimina los escritos de muy mala calidad. Es decir, las pautas de cotejo aseguran un mínimo de calidad. Este hallazgo de investigación, el artículo en este caso está publicado en inglés, este resultado de investigación hizo que, como ven ahí en pantalla, se le solicita al estudiante que antes de enviar su trabajo la utilice, ponga que sí a todo, si no, no se envía. Entonces, esto asegura que los trabajos tengan un mínimo asegurado de cumplir con los requisitos. Y como decíamos antes, esto colabora otra vez de manera egoísta con nuestra salud mental a la hora de corregir trabajos. ¿Qué dice esta pauta? Fíjense las preguntas. ¿Utilizo algún recurso sonoro además de mi voz? Fácil de verificar, ¿sí o no? ¿Le doy la bienvenida a los oyentes y cuento de qué se tratará mi podcast? ¿Cuento de qué se trata el libro, poema, canción o videojuego o serie? ¿Doy algunas interpretaciones del sentido de este artefacto? ¿Queda clara mi opinión y por qué me gusta lo que he seleccionado? ¿Resulta entretenido? Ahí está entretenido otra vez. ¿Mi podcast para mis posibles oyentes? Entonces, estas preguntas lo que hacen es condensan lo que como profe a nosotros nos parece fundamental. Esto tiene que estar sí o sí. Luego discutimos si quedó mejor, peor. Pero un trabajo que conteste que sí va a ser un trabajo que va a estar aprobado. Entonces, para ir cerrando, géneros discursivos, instructivos y pautas de cotejo son tres componentes relativamente simples, breves, que pueden elaborarse, si lo mandamos en un PDF, en 2 o 3 páginas, que podemos enviar por mail, que podemos enviar por WhatsApp en contexto de pandemia, pero que también podemos co-construir en aula cuando volvamos a la normalidad. Estos componentes colaboran con aulas más entretenidas, más motivadas, pero también voy a atar ese concepto a aulas más inclusivas, aulas más significativas para los estudiantes. Y quiero aclarar para cerrar, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto es algo que venimos militando hace mucho tiempo, pero en contexto de educación a distancia, con más dificultad para el acompañamiento y con peores condiciones para el estudio y el aprendizaje, estos instrumentos, el género discursivo, el instructivo y la pauta de cotejo, estos instrumentos son más importantes que nunca. Muchas gracias, espero que les haya gustado y les dejo mi correo electrónico por si alguien quiere continuar la conversación más tarde.